Protagonistas en la FM de RCN. 8 de la mañana, 15 minutos. Saludamos a Paula Bernal, Country Manager de IATA para Colombia. Doctora Bernal, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días y un saludo a todos los oyentes. Ustedes, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que es el gremio de las aerolíneas, están preocupadas por la reforma tributaria que hace trámite en el Congreso. ¿Por qué? Luis Carlos, el texto de la Ley de Financiamiento radicado en el Congreso contempla un incremento del impuesto al carbono, y este es un impuesto que aplica sobre el combustible de aviación. En esta oportunidad se está planteando un incremento del 200% de este impuesto, que podría terminar por encarecer el servicio público de transporte aéreo. Sí, pues es grave. Es muy grave. ¿Y esto qué efecto puede tener en la industria y qué efecto puede tener en los tiquetes? ¿Puede golpear los precios? ¿Puede quebrar compañías? El combustible de aviación representa más del 35% de los costos de una aerolínea en Colombia. Este es un rubro, por ejemplo, que se paga en dólares. Entonces, obviamente, con la devaluación, su impacto en la estructura de costos de las aerolíneas es mayor. Por esta razón, hoy en día cualquier incremento tendiente a encarecer el precio del combustible de aviación puede afectar de manera importante el precio del servicio de transporte aéreo. Y esto está ocurriendo, digamos, en un contexto también en el que recientes importaciones de combustible de aviación pues van a encarecer su precio. Y también el año pasado el IVA de los tiquetes aéreos y del combustible de aviación, que había sido temporalmente reducido a un 5%, volvió a estar en un 19%. Eso significa que la carga tributaria en el tiquete aéreo en Colombia hoy en día, en un trayecto doméstico, es cerca del 30%, y estos incrementos de impuestos encarecen esa carga tributaria y pueden encarecer el precio del servicio para los usuarios. O sea, los tiquetes estarían subiendo un 30%. Ese sería el efecto real que sentiríamos todos los colombianos. Ahora, el gobierno siempre dice que eso va a afectar a los estratos altos, que son los que viajan, que la clase media y la clase baja pues no viaja tanto. ¿Esa es una realidad o si hay un acceso y una necesidad a los viajes por parte de todos los estratos? 30% es la carga tributaria total hoy en día en un tiquete doméstico. Lo que nosotros estimamos es que este incremento del impuesto al carbono, que es del 200%, encarecería en un 4% el valor del combustible de aviación. Es muy importante la pregunta porque hay un estudio que se hizo en el año 2023 que muestra que el 75% de los usuarios del transporte aéreo en Colombia pertenecen a los estratos 2 y 3. Este no es un servicio de lujo. Y esas son, digamos, unas cifras que se contrastan muy bien con la realidad, las de ese estudio. Según estimaciones de la Aeronáutica Civil, vamos a cerrar el año con más de 50 millones de pasajeros. Entonces, evidentemente, este es un servicio al que acceden todos los colombianos, no solo los de mayores ingresos. Sobre todo porque hay muchas regiones del país que no tienen una forma sustituta de conectarse. No se conectan por la vía terrestre, no se pueden conectar por tren, por transporte fluvial. Y muchas veces en la vía terrestre pues no es la forma más eficiente de llegar. Entonces somos todos los colombianos los que en realidad requerimos del transporte aéreo. Es el turismo el que se mueve también por el transporte aéreo en Colombia, y este es un servicio que, repito, no es solo para unas clases, o para una clase de ingresos de las personas, para unos niveles de ingresos, sino para la población en general. Esta condición de que el 75% de los usuarios de transporte aéreo hacen parte de los estratos 2 y 3 implica que los estratos 2 y 3 van a recibir una carga más dura a su bolsillo. La IATA es una organización internacional. ¿Eso es así en el mundo, que ponen este impuesto al carbono de esta manera para el combustible aéreo? ¿O esto es más un invento colombiano con esta modalidad particular del impuesto al carbono? Cuando se compara, digamos, la proporción de tiquete doméstico que corresponde a impuestos, Colombia está ligeramente por encima del promedio de la región. Pagamos un poco más de impuestos en Colombia en el transporte aéreo.
¿Qué es muy importante tener en cuenta sobre el impuesto al carbono? El impuesto al carbono es de esos impuestos que se han llamado internacionalmente impuestos verdes. La aviación es un sector que tiene un absoluto compromiso con la descarbonización. Tenemos una meta clara de descarbonización al año 2050, 0 emisiones netas al año 2050. Y tenemos una hoja de ruta como industria para lograr eso, una hoja de ruta que contempla diferentes estrategias y diferentes mecanismos para la descarbonización. ¿Qué ocurre con el impuesto al carbono? En este caso, el impuesto que se está planteando no necesariamente va a conseguir los objetivos ambientales de un impuesto verde. ¿Por qué razón? Primero, porque el 66% de este impuesto iría para el presupuesto general de la nación, no para la descarbonización de la industria. Y segundo, por una realidad, y es que la industria aérea no tiene hoy un sustituto al combustible tradicional de aviación. No existe. Estamos trabajando varias industrias en el SAF, que es el biocombustible de aviación que reduce las emisiones, pero hoy no está disponible para su uso en Colombia. Esto significa que independientemente del cobro del impuesto, no hay hoy una forma de reducir las emisiones. Y en cambio, existe una restricción en la ley que solo le permite a las aerolíneas compensar el 50% de sus emisiones, no el 100%. Esto lo resumiría yo diciendo que este incremento del impuesto al carbono puede generar un impacto en el precio del servicio sin necesariamente conseguir los objetivos ambientales asociados a este tipo de impuestos. Las aerolíneas colombianas, el transporte aéreo colombiano se quiebra, se rompe con esta reforma tributaria, nos quedamos sin aerolíneas, nos quedamos sin aviones, nos quedamos sin transporte aéreo. Las aerolíneas tienen un compromiso muy alto en Colombia, prestamos un servicio público de carácter esencial y es nuestro compromiso seguirlo haciendo. Lo que queremos nosotros es que la discusión se enfoque en el usuario, en que este servicio no cueste más para los usuarios, porque al final del día, como lo mencionaba hace un momento, hay muchos colombianos que acuden a este servicio de transporte porque es la forma más eficiente, más segura, pero a veces la única forma de llegar a las regiones. Y como país nos hemos planteado la importancia del crecimiento del turismo también. Pero la única. Es que, doctora, ¿usted cómo hace para llegar de Bogotá a Medellín expeditamente? Si no hay carreteras, si no hay nada. O se demora 12 horas o se demora media hora. ¿No? Ahí se mueven negocios, familias, visitas. Usted viaja 15, 16 horas para llegar a Barranquilla desde Bogotá o se demora 1 hora. ¿Se demora 34 minutos para llegar a Cali o se demora 10 horas? Esa es la realidad. Si quiebran a las aerolíneas, si nos quedamos sin transporte aéreo en Colombia, quedamos incomunicados. Y aquí no está golpeado el estrato 6, 5, 4. Aquí está golpeado todo el país. Todo el país. Doctora Bernal, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. 8:23 aquí en la FM. La Ascensión, tu socio estratégico en soluciones empresariales. Ofrecemos provisión exequial con asistencias vial, médica.